Desde cierta perspectiva, la historia de la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido rítmica. La primera parte de esa cadencia fue sentir una necesidad, la segunda, una reestructuración, y la tercera, un período de prueba y perfeccionamiento del nuevo modelo estructural. Históricamente, la denominación ha pasado por dos ciclos que son completos, y ha entrado en lo que parece ser el tercero. El primer ciclo fue testigo del desasosiego por el cambio de la década de 1850, de la organización de la Iglesia entre 1860 y 1863, y de las adaptaciones acaecidas entre 1863 y 1900. El segundo ciclo comenzó con los llamamientos en favor del cambio a finales de la década de 1880, la reorganización entre 1901 y 1903 y los retoques que tuvieron lugar entre 1903 y el comienzo del siglo XXI. La década de 1980 fue el principio de un desasosiego sostenido en lo que parece ser el comienzo de un tercer ciclo. En esta nueva era de la tecnología, nuestros principios no deben de cambiar. Lo que debe de cambiar es nuestra forma de hacer las cosas. Cómo alcanzar a la nueva juventud. Cómo alcanzar a esas personas que no conocen el Evangelio y lo han escuchado por tanto tiempo. Que Dios te pueda ayudar a que a 176 años de historia, tus principios como cristiano adventista no cambien, sino que se perfeccionen, porque así Jesús lo quiere. Que Dios te pueda bendecir y bienvenidos al mes de octubre, el mes de la herencia e identidad adventista. Que Dios te bendiga. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará, por armas deja ver su astucia y gran poder. ¿Cuál él no hay en la tierra?
del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno. Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro La devoción matutina para adultos. Soy mensajero de la esperanza. Qué alegría estar contigo aquí en estas lindas reflexiones. Respirar el aire puro, mirar el sol, nos alienta. ¿Dónde vives? Isaías 12:6. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Dong vive en el suroeste de China, en una humilde casa en la que comparte su habitación con sus padres, hermana y abuelo. Su familia tiene un terreno donde cultiva arroz y caña de azúcar. Alex vive en las calles de Río de Janeiro, Brasil. Pasa el día mendigando, y al llegar la noche una banca de plaza o el pavimento sirven de lecho para descansar. Irkena vive con su madre en una tribu seminómada en el desierto Kaisut, Kenia. Un niño anónimo vive en una choza de barro con algunos de sus compañeros de clase en Costa de Marfil. Kaya vive con sus padres en un pequeño apartamento de Tokio, en Japón, y su dormitorio tiene la apariencia de una juguetería. Estas y muchas otras historias más han sido publicadas en el libro de James Mollison, ¿Dónde duermen los niños? La vida de los niños es tan diferente según el lugar en el que se vive, que algunos científicos han llegado a pensar que el ambiente determina la conducta y el desarrollo posterior del ser humano. Tal es el caso del famoso psicólogo estadounidense John Watson, de la Universidad de Harvard, quien en su obra Comportamiento, de 1925, afirmó: «Dadme una docena de niños sanos bien formados para que los eduque, y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger: médico, abogado, artista, hombre de negocios, y sí, incluso mendigo o ladrón, independientemente de su talento, inclinaciones, tendencias, aptitudes, vocaciones y raza de sus antepasados». Sin duda alguna, el ambiente influye sobre la vida de las personas. Aún así, la capacidad de elección con que ha sido dotado el ser humano le permite aprovechar dicha influencia para su propio bien. ¿De qué manera? Eligiendo el lugar donde morar. Es interesante notar que, de acuerdo con el texto bíblico de hoy, Dios mismo considera a sus hijos como moradores de un lugar especial llamado Sión. Curiosamente, es el mismo lugar donde Dios mora. Salmos 9:11, 76:2, y habitualmente se revela, como dice el Salmo 84:7. ¿Te encuentras diariamente con el Señor? Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. En este día, déjate influenciar por la atmósfera del cielo. Canta, hija de Sión. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová es rey en medio de ti, no temerás ya ningún mal. Sofonías 3, versículos 14 y 15. Entregarle todo.
Nuestra guía de estudio para el último trimestre de este año se titula La educación. Sé que les va a encantar a todos, pero especialmente a los que han sido o son maestros. Esta guía de estudio tiene la particularidad de que no fue escrito por uno o dos autores como suele suceder, pero por diversos directores de colegio y universidades adventistas que unieron sus talentos y experiencias como maestros y conocedores de la Escritura para traernos este maravilloso estudio que va desde la educación en el jardín del Edén, el hogar, el trabajo, la iglesia y finalmente en el cielo. Oremos. Amoroso Padre Celestial que estás en el reino de los cielos, qué privilegio es tener un Dios como tú, Padre, amigo y Maestro, siempre dispuesto a guiarnos por senderos de justicia y verdad. Te rogamos que nos ilumines nuestras mentes en el estudio y entendimiento de tu palabra. En Jesús. Amén. El título de la lección de esta semana es La educación en el jardín del Edén. Versículo de memoria. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? Job 36:22. La mayoría de los estudiantes de la Biblia conocen la historia de Génesis 1 al 3. La trama parece seguir una serie lógica de acontecimientos. Dios crea, Dios instruye a Adán y Eva pecan, Adán y Eva son desterrados del Edén. No obstante, un análisis más detallado de los primeros capítulos del Génesis, especialmente a través de la lente de la educación, revelará ideas sobre el elenco, el escenario y la historia. El sistema de educación establecido inicialmente en la tierra debía ser siempre el modelo para la humanidad. En el Edén, el hogar de nuestros primeros padres, se fundó una escuela que ejemplificaría la aplicación de los principios del sistema. El jardín del Edén era el aula, la naturaleza, el libro de texto, el creador mismo era el maestro y los padres de la familia humana, los alumnos. El Señor fue el fundador, director y maestro de esta primera escuela. Pero como sabemos, Adán y Eva finalmente eligieron a otro maestro y aprendieron las lecciones equivocadas. ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Y qué podemos aprender en la actualidad de este primer relato de la educación? La primera escuela. Aunque no se nos ocurre pensar en un jardín como un aula, esto tiene mucho sentido, especialmente si es un jardín como el Edén, lleno de las riquezas intactas de la creación de Dios. Es difícil imaginar desde nuestra perspectiva actual cuánto debieron de haber aprendido estos seres no caídos en un mundo no caído, instruidos directamente por su creación, por su creador en esa aula. ¡Qué interesante! Un jardín como un aula. En mis años como maestra siempre elegía salir al patio cuando tenía que dar clases sobre las plantas, la tierra, los animales, porque consideraba que no había mejor lugar que estar frente a la naturaleza misma para aprender de ella. Recuerdo con mucho cariño que di una clase sobre la transpiración de las hojas e hicimos el siguiente experimento. Escogimos una bolsa plástica transparente y ahí entramos unas cuantas ramas de un árbol. Al poco rato vimos las gotitas de agua en el plástico transparente y se pudo comprobar la transpiración de las hojas. Recuerdo con mucho cariño los ojitos sorprendidos de los niños. Es maravilloso y Dios sabe este principio de educar en la naturaleza, de educar en espacios abiertos. Es una forma de incrementar el aprendizaje. Vamos a ver algunos principios sobre la verdadera educación, empezando con que la verdadera educación está centrada en Cristo Jesús. En Génesis capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado.
La palabra hebrea para huerto o jardín significa algo cerrado, protegido, lo que servía como si fuera un lugar de reunión entre Dios y el hombre. Recuerden cuando Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Esto implica que Dios venía al lugar de reunión con Adán y con Eva. Principio número 2. Una verdadera educación tiene conexión y organización. Volviendo a Génesis 2:8, donde habla de ese huerto, de ese jardín cerrado, protegido, esto nos da una idea de un lugar de reunión, de un lugar de orden. Principio número 3. Una verdadera educación es agradable. Si tomamos en cuenta que el huerto, el aula, estaba ubicada en el Edén. Edén significa placer, delicia. Principio número 4. Una verdadera educación envuelve el conocimiento del profesor y cuidado por sus estudiantes. ¿Quién mejor que nuestro Creador que nos conoce, que nos puede cuidar y proteger? El final del versículo 8 dice que puso allí al hombre que había formado. En ese jardín, en ese huerto, con todo lo necesario, colocó al hombre de manera que pudiera tener todo lo que necesitaba, estar protegido en ese cerco, en esa parte cerrada. Número 5. Una verdadera educación incluye enseñar lo correcto y lo incorrecto. El versículo 9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Número 6. Una verdadera educación envuelve trabajo. En Génesis 2:15, Dios dijo al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. No solamente es aprenderlo de un libro o aprender lo teórico, sino también llevarlo a la práctica. Y número 7, una verdadera educación no es solitaria. El versículo 18 del capítulo 2 de Génesis dice, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aunque en estos casos se refiere al matrimonio, también nos da la idea de que en una educación, de que en un ambiente de educación debe haber un grupo. Génesis 1 y 2, Adán y Eva fueron puestos en el jardín del Edén, aquel lugar de placer y deleite. Dios no está en contra del placer. Dios quiere la felicidad del hombre desde el principio. Así que Dios educa al hombre desde un lugar placentero para conocer no solo la naturaleza, sino de él mismo y de su carácter. Pero un día tendremos la oportunidad de volver al principio a aprender de Jesús en persona. Pero hace tiempo que esta experiencia fue interrumpida. Hubo un cambio brusco de Génesis 2 a Génesis 3. La presencia de la serpiente, astuta más que todos los animales del campo, implica un alejamiento del lenguaje utilizado en los capítulos 1 y 2, donde todas las palabras eran bueno en gran manera, no se avergonzaban y delicioso, son expresiones utilizadas para describir la creación de Dios en estos capítulos. No obstante, ahora la serpiente, el tono cambia. De repente se introduce un elemento negativo en lo que hasta ahora entonces todo era perfecto. La astucia se describe como la comprensión de las cosas para sacar beneficio a través del engaño. Esto lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto?
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comieres, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué podemos encontrar aquí que dijo Satanás que Eva repitió? Satanás dijo: no moriréis, y Eva encontró que el fruto era bueno para comer, que serán abiertos vuestros ojos, y Eva encontró que era agradable para los ojos. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal, y Eva lo vio como un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¡Qué mensaje tan falso! ¡Qué enseñanza tan contraria! Veremos aquí en este paralelismo que voy a hacer lo que enseñó Dios, nuestro Señor Jesucristo en el huerto, y lo que enseñó Satanás en oposición. Dios enseñó: ciertamente morirán. Satanás dijo: no morirán. Dios enseñó: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1:26. Satanás enseñó que comiendo del árbol serán como Dios. Dios enseñó el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal en el medio del huerto. Satanás dijo que serían abiertos vuestros ojos y sabrían el bien y el mal cuando comieran del árbol. ¿Cuáles son los hechos que demuestran que Dios era el verdadero y Satanás el falso? Su falsa enseñanza. Cuando Dios dijo: ciertamente morirán, hubo una muerte espiritual en Adán, pues fue descubierta su desnudez, fue desprovisto de la vestimenta de gloria, hubo una separación debido a la rebelión. Adán muere en el huerto, pero no murió físicamente gracias a la intervención divina con un sustituto. Génesis 3:21 habla de que le fueron hechas túnicas de pieles, lo que implica que hubo un sacrificio de un cordero. Este cordero inmolaba a Cristo, que era el cordero inmolado. Adán y Eva estuvieron desnudos después de haber comido del árbol prohibido. Jesús fue colgado desnudo en el madero, en el Calvario. Adán muere espiritualmente en el huerto y Jesús es sepultado en un huerto, según Juan 19:41. Cuando Satanás le dice a Eva: serán como Dios, ya ellos habían sido hechos a imagen y semejanza de Dios, según Génesis 1:26. Cuando Satanás dice: serán abiertos vuestros ojos y sabrán el bien y el mal, ya Dios le había colgado en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. No se los había ocultado. ¿Qué significaban? ¿Qué representaban estos dos árboles en medio del huerto? Representaban la controversia entre Cristo y Satanás, representando dos tipos de gobierno. Por eso se nos dio el sábado santo, para diferenciar entre el gobernador de los 6 días que tipifican los 6,000 años de gobierno satánico, refiérase a Isaías 14:6, y el séptimo día, liberación del pueblo de Dios y gobierno eterno de Cristo, Isaías 14:3 hasta el 5. Este árbol de la ciencia del bien y del mal representaba la rebelión de Satanás, la mezcla de luz y oscuridad, opuesto a Jesús, que era la luz y era la verdad. Primera de Juan 1:5. Este árbol de la ciencia del bien y del mal representaba la oveja con manchas, opuesto al cordero sin manchas, que era Jesús.
Este árbol de la ciencia del bien y el mal representaba el sistema operativo de Satanás en el mundo de premio y castigo, refiérase a Mateo 4:9, opuesto al sistema de amor incondicional de Dios. No había necesidad de probar el árbol de la ciencia del bien y el mal para que tener conocimiento, ya que estaba colgado en el mismo medio del aula de enseñanza de Dios, al igual que hacemos los maestros, que colgamos un mapa en la pared, un dibujo anatómico del cuerpo o cualquier otra método didáctico que pueda mantener al estudiante en conexión con el aprendizaje. Hubo un mensaje dejado pasar por alto. Adán y Eva prefirieron escuchar el mensaje incorrecto. Y usted dirá, bueno, pero eso le pasó a ellos porque eran inocentes o porque estaban empezando, no sé cuántas cosas. Sin embargo, durante estos 6,000 años, Satanás ha seguido engañando con el mismo discurso. Le voy a citar una parte de unas palabras que dijera una satanista en un ritual frente al Capitolio en Washington, D.C. Cito: nuestro objetivo es aprender del mundo que nos rodea. Yo me pregunto, ¿acaso le ha prohibido Dios conocer el mundo que le rodea al hombre? ¿Se lo prohibió a Adán cuando le dijo que nombrara a todos los animales, las plantas, los peces, las aves? Le estaba dando permiso para que señoreara sobre ellos, para que aprendiera todo. Y se imagina a Adán caminando por el Edén, buscando cada animal para ponerle el nombre. Estaba aprendiendo de lo que les rodeaba. Seguimos con la cita. Dios se opone a todo lo que encontramos deseable y bueno. Es a saber, la libertad, la curiosidad y la duda. Me pregunto, ¿habrá hecho Dios al hombre esclavo? ¿O lo hizo libre, con libre albedrío, que pudiera amarlo y respetarlo bajo la razón y su propia voluntad? Pero la libertad de la que habla Satanás es más que libertinaje. Habla de curiosidad, de duda, pero ningún aprendizaje correcto debe estar basado en la duda. Es totalmente opuesto a lo que debe ser real. Imagínese usted dándole un consejo a su hijo. No aceptes ningún cigarrillo ni marihuana de ningún amigo, porque es un narcótico que te puede hacer un adicto. Si el muchacho duda de la palabra de su padre y prueba la marihuana, entra en la adicción. O sea, la duda no puede ser jamás la base de un aprendizaje correcto. Es totalmente satánico, ya que fue él el primero que dudó de la ley de amor de Dios. Sigo citando. Mientras que Dios tenía la humanidad en su Edén, pero en completa ignorancia, Lucifer y su compañía se compadecieron y les dieron conocimiento y herramientas con las que prosperar. Fin de la cita. ¿Se dan cuenta ustedes? Todavía sigue con el mismo discurso que Dios tenía en ignorancia. Fue lo mismo que le insinuó a Eva. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. O sea, te está ocultando algo que tú necesitas saber. Te está reprimiendo conocimiento. Pero ya vimos que al poner el árbol de la ciencia del bien y el mal en el mismo medio del huerto, Dios le había dotado del conocimiento del mal y del bien. Este es el árbol de la vida, del cual comeréis y viviréis para siempre. Y este es el árbol de la ciencia del bien y del mal, que del día que de él comieras ciertamente morirás. ¿Eso es ignorancia o es conocimiento? Para usted comprobar la verdad de una declaración tal, usted se está arriesgando a la muerte. Dios le dio un conocimiento que tenía que ver con vida y con muerte, y eligieron la muerte.
pero en su infinita misericordia, Dios proveyó un sustituto. Eva aceptó el mensaje de la serpiente. Para que Eva aceptara la modificación del mensaje por parte de la serpiente, era necesario que ella empezara a albergar dudas sobre Dios y de lo que les había dicho. Así vemos cómo lo que dijo esta joven en ese ritual sigue siendo la base de todo engaño de Satanás. Lo deseable y bueno es la duda, cuando en verdad es parte de nuestra perdición. Adán comprendió que su compañera había violado el mandamiento de Dios, menospreciando la única prohibición que les había sido puesta con una prueba de su fidelidad y amor. Se desató una terrible lucha en su mente. Lamentó haber dejado a Eva separarse de su lado. Pero ahora el error estaba cometido. Debía separarse de su compañía que le había sido de tanto gozo. ¿Cómo podría hacer eso? Desgraciadamente, aunque sabía diferenciar el bien del mal, también eligió incorrectamente. Pero tenemos esperanza de recuperar lo perdido. Si la educación antes de la caída fue la manera que Dios utilizó para que Adán y Eva se familiarizaran con Él y dar a conocer su carácter, su bondad y su amor después del destierro, la obra de la educación debe ser volver a familiarizarnos la humanidad con esas cosas y recrear la imagen de Dios en nosotros. Los hijos de Dios aún pueden llegar a conocer a Dios, su bondad y su amor, a pesar de estar físicamente separados de su presencia. Mediante la oración, el servicio y el estudio de su palabra, podemos acercarnos a nuestro Dios como lo hicieron Adán y Eva en el Edén. Lo bueno es que gracias a Jesús y el plan de redención, no todo está perdido. Tenemos esperanza de salvación y de restauración, y buena parte de la educación cristiana debería ser guiar a los alumnos hacia Jesús, a lo que Él hizo por nosotros y a la restauración que ofrece. Qué lamentable que la misma duda que Satanás sintió sobre la ley de amor de Dios nos la introdujera a nosotros. ¿Se acuerdan del ejemplo que les di de la lección en el patio? Hubo un muchachito que comenzó a reírse. Yo le dije, ¿de qué te ríes? Y me dijo, porque no fue la hoja que transpiró, sino la bolsa que sudó, la bolsa plástica. Este niño dudó aún viéndolo con sus propios ojos. No escapamos de esa condición después del pecado. Debido a que el Señor es la fuente de todo verdadero conocimiento, de toda verdadera educación, la educación cristiana debería dirigir nuestra mente hacia Él y hacia su revelación acerca de sí mismo. Mediante la naturaleza, la palabra escrita y la revelación de Cristo, en esa palabra escrita se nos ha dado todo lo que necesitamos e incluso más para alcanzar una relación salvífica con nuestro Señor y de hecho para amarlo con todo nuestro corazón y alma. Quiera el Dios del cielo que el estudio de este trimestre nos guíe hacia el encuentro con nuestro Maestro, con nuestro Máster, nuestro único guía en este mundo, y que esa guía nos ayude a caminar firmes y adelante hacia la Canaán celestial. El amor es la fuerza que mueve al universo y puede un desierto en agua transformar. Un sentimiento tan lindo y tan profundo, y que a este mundo Dios quiso demostrar y probar
también puedo amar, si puedo amar a mi hermano, amaré a las personas así como son, si puedo amar a mi hermano, solo así amaré a Dios. Buscaré al que hoy necesita atención para ver el amor en acción, si puedo amar. El amor tiene formas para llegar a todos. Al dar la propia vida nos vino a salvar. Mostró a todos su amor tan verdadero. Nos reveló secretos de cómo enseñar el amor que debemos mostrar. Si puedo amar a mi hermano, amaré a las personas así como son. Si puedo amar a mi hermano, solo así amaré a Dios. Buscaré al que hoy necesita atención para ver el amor en acción. Si puedo amar a mi hermano, amaré a las personas así como son. Si puedo amar a mi hermano, solo así amaré a Dios. Buscaré al que hoy necesita atención para ver el amor en acción. Si puedo amar, Si puedo amar, si puedo amar. Cristo ama a los niños como yo. Cristo ama a los niños como yo. Niños como yo, ama mi Jesús. Cristo ama a los niños como yo. Cristo ama a los niños como tú. Cristo ama a los niños como tú. Niños como tú, ama mi Jesús. Cristo ama a los niños como tú. Niños como tú, ama mi Jesús. Cristo ama a los niños como tú. Hola chicos, feliz sábado para todos. ¡Hola! El sábado pasado hablamos del largo viaje de Jacob. Él estaba regresando a su casa después de vivir 20 años. Con su tío Labán. Jacob estaba muy preocupado porque no sabía cómo lo recibiría su hermano Esaú. Entonces Dios mandó ejércitos de ángeles para protegerlo.
Jacob también decidió enviar mensajeros para avisar que venía en paz y como siervo. Pero cuando volvieron le avisaron que Esaú venía a su encuentro con ejércitos de 400 hombres. Aquella noche Jacob, lleno de miedo, fue a un lugar solitario a orar. Entonces apareció un extraño y Jacob, pensando que era un asaltante, luchó con él toda la noche. Pero al amanecer se dio cuenta de que era un ser celestial. ¡Jesús! Era Jesús, claro que sí. Y entonces le dijo, no te dejaré si no me bendices. Y así lo hizo. Jesús. También le dijo a Jacob que ahora su nombre sería Israel, porque había luchado con él. Todo el miedo desapareció y Jacob se preparó para el encuentro con Esaú. Un ángel también fue enviado a Esaú avisando que no debería hacer daño a Jacob. Dios siempre al cuidado. Desde lejos, Jacob se inclinó hasta el suelo en actitud humilde de siervo hacia su hermano y lo hizo 7 veces. Pero cuando Esaú lo vio, fue corriendo a su encuentro. Los dos se abrazaron y lloraron. Y finalmente se perdonaron. Y luego Esaú y Jacob regresaron a sus tierras. Había pasado mucho tiempo. Después de tantos años, Jacob, que se llamaba Israel, pudo regresar a su hogar. Recordemos que Dios perdona a quien se arrepiente. Es una regla divina y nos enseña que solamente Dios puede resolver los problemas. Repetimos el versículo de hoy. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Salmos 91:14. Oremos agradeciendo a Dios que siempre nos perdona y pidiendo que nos ayude a confiar en Él. ¡Hasta la próxima! Hasta el próximo sábado. Muy buenos días y un feliz sábado para todos. Los cumpleañeros del mes de septiembre son David Cintrón, Susana Díaz, Sheila Ramírez, Matthew Jiménez, Mateo Reyes, Nati Laguerre, Mario Sabán, Miguelina Rivera, César Betances, Ramonita Thomas. Reciban un abrazo de nuestra iglesia, reciban una bendición a nuestro Padre. Y recuerden lo que dice 3 de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que Dios le pueda bendecir y que hayan tenido un feliz cumpleaños. Bendiciones para todos. Llegaste hasta aquí, fue Dios quien lo quiso así.
Hoy es la oportunidad de encontrarte con Jesús. Ya no sabes qué hacer, tan cansado de luchar, pero hay una solución, solo tienes que creer. Él es el camino, Él es la verdad, Él es vida nueva, Él es Jesús. Revive, revive. Hoy nace la esperanza de una nueva creación, en el agua y el espíritu, y en el nombre del Señor eres llamado Hijo de Dios. Revive, revive. Clavado en una cruz, con su sangre te salvó. Un obsequio inmerecido fue la muestra de su amor. Tu vida entrega hoy, ya no esperes, por favor. Toma ya la decisión, Cristo pronto volverá. Él es el camino, Él es la verdad, Él es vida nueva, Él es Jesús. Revive, revive. Hoy nace la esperanza de una nueva creación, en el agua y el espíritu, y en el nombre del Señor eres llamado Hijo de Dios. Revive, 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 oh sí, revive. Hoy nace la esperanza de una nueva creación, en el agua y el espíritu, y en el nombre del Señor eres llamado Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Revive, 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 revive. Amén. Toda la gloria sea a nuestro Dios. Revive. Un saludo de su hermano Giovanni Granobles. Probar y ver. Historia de hoy. Cambio radical. Nuestras hijas, Luisa y Emily, desde pequeñas han estudiado en las escuelas de la red privada, aquí en la ciudad de Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco. Con el pasar del tiempo, nos dimos cuenta de que ellas estaban siendo muy influenciadas por los programas de la escuela.
Te estoy notando un poco triste. Mira, mamá, todos mis compañeros de la escuela, ellos están ensayando para bailar en la cuadrilla. Y todos los días ellos van a ensayar y yo soy la única que queda sola allí en el salón. Y a veces yo me imagino cómo sería si por lo menos una sola vez yo fuera con ellos, me divirtiera y también bailara con ellos. Hija, yo sé que es difícil para ti. Te sientes sola. Pero recuerda, mamá te está contando la historia de José, ¿lo recuerdas? José estaba apartado, era diferente. Tú también, hija. Sé que es difícil, que te sientes mal, pero mira, en la escuela tienes esas fiestas de San Juan, de folclore. ¿No era folclore? Halloween, carnaval. Y sé que es difícil para ti, sé que te dan ganas. Pero la palabra de Dios dice que nosotros no debemos participar, nosotros tenemos principios. Emily, de 10 años, estaba entrando en la adolescencia y esas influencias podían afectar su fe. Hola, amor. Qué bueno que llegaste. Todos estos libros que estoy leyendo, La conducción del niño, El hogar adventista, Consejos sobre la educación, en ellos la hermana White enfatiza mucho la importancia de la educación adventista. Yo también he estado preocupado de eso. Incluso leí aquí un artículo muy interesante donde hablan de la importancia de la educación adventista. Matriculé a mi hija mayor y matriculé a mi hija menor en una escuela adventista, porque sé que allí ellas encontrarán lo que es más precioso y que necesitan: amor, aceptación, seguridad, valores bíblicos, disciplina redentora, desarrollo integral y armonioso. En resumen, un ambiente cristiano. La escuela más cerca de aquí queda en Caraurú, a 60 kilómetros de nuestra ciudad. ¿Y cómo sería eso? ¿Tendríamos que vender nuestra casa? ¿Tendríamos que ir a trabajar allá, dejar todo atrás? Vamos a hacer un plan de oración. Vamos a llamar a las niñas, vamos a reunirnos todos los días, pedir la orientación de Dios. Él nos sabrá demostrar cuál es el camino que debemos seguir. Nosotros no teníamos ninguna duda de que cualquier sacrificio valdría la pena para que nuestras hijas tuvieran una educación con principios y valores eternos. Nuestras oraciones fueron escuchadas y todos los planes están siendo ejecutados con la bendición de nuestro Padre Celestial. Tengo aquí en mis manos la realización de un sueño, un libro de enseñanza religiosa del Colegio Adventista. Y de todos los libros, el que tengo aquí es el más importante porque las va a preparar para la eternidad. La educación adventista era todo lo que ellas necesitaban. Fue por ese motivo que todo sucedió. La distancia de 57 kilómetros entre Santa Cruz de Capibaribe y Caruaru nos obligó a dejar atrás nuestras raíces, amigos, casa propia y un trabajo consolidado. Nuestro mayor objetivo es poder llevar a nuestra familia a vivir a una ciudad aún más distante, la ciudad santa de Dios. Probad y ved. Y ahora los invito a participar de este momento de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga.
¿Conoces el significado del logotipo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? La Biblia abierta forma parte del diseño y representa el fundamento bíblico de nuestras creencias. Se la representa en una posición completamente abierta, lo que sugiere una aceptación plena de la palabra de Dios. El símbolo de la cruz, que representa el Evangelio de Salvación, está posicionado en el centro del diseño para enfatizar el sacrificio de Cristo, que es el tema central de nuestra fe. La llama, esta tiene forma que le dan 3 líneas que encierran una esfera implícita. Las líneas representan los 3 ángeles de Apocalipsis 14 que rodean el planeta y nuestra misión de llevar el Evangelio a todo el mundo. La forma general conforma una llama que es el símbolo del Espíritu Santo.